pedimos, Señor, estamos confiando, declaramos, Señor, que tú eres Dios. Declaramos, ¿por qué no me acompaña? No va a haber tiempo de alabanza porque pues Abraham está un poco de quebrantos en su garganta, pero ¿por qué no me acompaña un par de minutos a declarar con su voz, con sus labios, que Él sigue siendo Dios, que Él sigue, honrémoslo. Mire, la Biblia dice que la alabanza es frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, yo creo que tenemos fruto en nuestros labios. Podemos declarar la bendición de Dios, podemos declarar que Dios sigue siendo fiel, que Dios sigue estando en su trono. ¿Por qué no se toma un minuto para bendecir el nombre del Señor? Dígale, Señor, yo estoy en esta tierra con un propósito. Yo declaro, Señor, que mi vida no es casualidad. Yo declaro, Señor, que yo he sido creado para alabanza y gloria de tu nombre. Aunque otros no quieran, Señor, yo voy a seguir adorándote, yo voy a seguir exaltándote. Señor, aquí hay frutos de labios que confiesan tu nombre, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso, Dios. Por eso, Señor, en esta hora te damos gloria, alabanza, honor, poder, Señor, porque tú sigues estando en el trono, tú sigues siendo Dios, tú sigues, Señor, obrando de una forma maravillosa, sigues obrando milagros, Señor, en esta tierra y sigues actuando en la vida de tus hijos, en la vida de la iglesia, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que aunque el enemigo quiera desalentarnos, aunque el enemigo quiera desanimarnos, vamos a estar confiados, vamos a estar seguros en el hueco de tu mano y vamos a seguir declarando que tú eres un Dios bueno, vamos a seguir declarando que tú eres un Dios maravilloso y que tú vas a ser, Señor, y vas a obrar, Señor, en cada una de nuestras vidas. Nuestra alma te reconoce, nuestra vida te reconoce, Señor. Hoy traemos frutos de labios que confiesan tu nombre. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres grande, Señor. Por eso te glorificamos, por eso te amamos, por eso, Señor, hoy no nos es difícil decir lo grande y maravilloso que tú eres, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo declaramos. Amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Qué bueno que se han podido conectar. Solo denme un segundo, ahí está. Voy a buscar un versículo que el Señor me lo estaba dando hoy hace un momento. Denme un segundo. Lo voy a buscar después mejor. Solo me tiene un poquito de paciencia. Ok, seguimos hablando de la iglesia. Y el martes pasado, pues comenzamos a compartir sobre el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3. También vamos a extendernos hasta el capítulo 3, porque en el capítulo 2 y en el capítulo 3 aparece las 7 iglesias del Señor. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. El martes pasado hablamos de la iglesia de Éfeso. Voy a volver a repetir algunas cosas, pero así rapidito, sin entrar mucho en detalle, como lo hicimos el jueves pasado, para avanzar y poder ver si logramos terminar por lo menos la iglesia de Éfeso el día de hoy. Miren, tal vez para comenzar hoy, decirles de que este libro es profético. Apocalipsis significa revelación, y la revelación la trae Jesucristo a través de sus siervos, y es la revelación del Padre. Entonces, yo sí creo con todo mi corazón que Dios sigue revelándose. Dios sigue hablando, Dios sigue mostrando su favor, sigue obrando de una forma tangible hoy en nuestros tiempos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque pareciera que lo que dice a la iglesia de Éfeso no tiene, digamos que no tiene algún impacto en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro entorno, y pareciera que el mensaje fue pues para una iglesia, ¿verdad? Allá en el primer siglo, y pues se cumplió de alguna manera, y ahora ya pues eso es una historia nada más. Si eso fuera así, la verdad es que no leeríamos la Biblia. La Biblia sería nada más un libro histórico de las cosas que han pasado, pero no de las cosas que van a pasar. Y ciertamente Apocalipsis es un mapa
para que no nos perdamos de los tiempos finales. Estamos en tiempos finales. Entonces, habiendo dicho esto como introducción, quiero compartirles ¿qué sería? Tuvimos problemas para grabar el martes pasado la enseñanza, entonces voy a repetir algunas cosas, pero rápidamente, como por ejemplo el mapa. Se recuerdan que yo les hablaba de este mapa, que les mostraba acá en el mapa cómo esta ruta, a ver, vamos a ver de acá, la voy a poner quizás en azul para que se me note. Ok, esta ruta, esta es, aquí abajo, es la isla de Patmos. En Patmos estaba preso Juan en el momento que se le da esta visión, porque todo el libro de Apocalipsis es una visión de parte de Dios. Entonces él estaba acá abajo, ustedes pueden ver, acá, estaba atrás de donde dice Patmos, ahí está, esa es la isla. Entonces él manda, y a la primera iglesia es Éfeso, esta es la primera, después es Esmirna, y pareciera que no hay un orden, esta es la segunda. Pérgamo es la tercera, Tiatira es la cuarta. Uy, estoy poniendo como que soy mi hijo, pero estoy con el mouse, discúlpeme. Tiatira es la cuarta, Sardis es la quinta iglesia, Filadelfia es la sexta y la Odisea es la séptima iglesia. Son 7 iglesias. Entonces, no es casualidad, no es ninguna casualidad que estén en un orden. Y el orden es porque ustedes saben que como Pablo hacía rutas a la hora de hacer sus viajes misioneros, estas son en la ruta de la carta, cómo fue distribuida. Geográficamente es una ruta completa, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios habla de esta manera. Entonces hay una geografía que se sigue a la hora de hablar de las 7 iglesias. Ok, esto lo vimos el martes pasado. También vimos que la iglesia de Éfeso es la primera iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis. Es la iglesia de la era apostólica. Ahora, cuando hablo de la era apostólica me refiero a los apóstoles del Cordero. Estuvieron desde el año 31 hasta el año 100, que más o menos fue cuando murió Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Así es que prácticamente es la primera iglesia histórica. Lo hablamos el martes pasado, cómo podemos ubicar esta iglesia del año 31 al año 100. Esta es el análisis de la iglesia, de las 7 iglesias en forma cronológica, ¿ok? Después ya van a ver que aparece también las demás iglesias en orden cronológico, y de alguna forma sí casa el analizarlo. Pero si nos quedamos solo con la iglesia de esta forma, analizándolo a través del tiempo, nos podemos equivocar, porque esto solo es una forma de analizar las 7 iglesias. Entonces, yo quiero darles un panorama general. El martes pasado les pedí de favor, y voy a tomar una pausa de unos 3 o 5 minutos. ¿Quiénes leyeron Hechos capítulo 19? ¿Se recuerdan que les pedí de favor que pudieran leer Hechos capítulo 19? Que ahí está el relato bíblico de cómo se abre la iglesia en Éfeso, cómo comienzan los primeros cristianos y cómo Pablo es el fundador de la iglesia en Éfeso, en el capítulo 19 de Hechos. Alguien que me quiera comentar algo, si lo lograron ver, qué lograron ver, qué les habló el Señor, y que nos lo comparta rápidamente. No tiene que ser profundidad ni nada, ¿verdad? Pero si alguien quisiera comentar, podría quitar el mute de su equipo y comentar algo de lo que pudo leer, si es que pudieron leer.
Vamos a pasar examen ahorita. Vamos a ver, ¿quién pudo leer algo y nos puede compartir algo del capítulo 19 de Hechos? Nadie. No me asusten, no me asusten. No sé si Sandrita está hablando, porque veo que está encendido, pero está en mute su micrófono. No sé, Sandrita. ¿O hay Hola, alguien que hola. quiera compartir? Hola, Sandrita, cuénteme. No, a mí se me pasó. Yo hoy sí, mía culpa. Perdón, se me No, no hay pasó. problema. Leámoslo No hay todos problema, Sandrita. y analicémoslo juntos. Dejámoslo todo. Yo di algunos datos el martes pasado y les pedí de favor que pudiéramos leer el relato de ¿cómo que se llama? Del libro de los Hechos, capítulo 19, porque ahí se da la fundación de la iglesia. Se recuerdan que yo les compartí este versículo. Este versículo, digamos, para mí fue el de partida y veíamos en el capítulo 19, verso 34, dice más, cuando se dieron cuenta de que eran judíos, un clamor se levantó en todos ellos, gritando como 2 horas, grandes Diana de los Efesios, verso 35. Entonces el secretario, después de calmar la multitud, dijo, ciudadanos de Éfeso, y lo hace en forma de pregunta, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Entonces hablamos que como había un misticismo, una religiosidad, había una política involucrada en el tema religioso también, porque es el secretario que viene siendo el equivalente al alcalde de ahora, ¿verdad? Para que más o menos lo tropicalice, el secretario viene siendo como el alcalde de ahora, y él es el que dice que acaso hay un hombre que no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió al cielo. Entonces hay aspectos, ¿cómo decirles? Hay aspectos religiosos involucrados. Aparte de eso, yo les decía que Diana, la imagen de Diana tenía muchos pechos. La imagen de ella era una mujer con muchos pechos adelante y muchos pechos atrás. Y eso, pues obviamente, habla habla también de cómo que se llama, de cómo se levanta una potestad, donde supuestamente Diana es amamantadora, es la madre, ¿cómo que se llama? Una deidad femenina. Entonces hay un matriarcado ahí. Aparte de eso, algunas cosas que yo no mencioné el martes pasado es que la ciudad de Éfeso era en la metrópolis del sector de la Asia Menor. Es decir, si yo me regreso al mapa que les enseñé, a este mapa, esta parte de acá, de la ciudad, era la metrópolis, era la ciudad principal de todas las otras. Más o menos, para que tengan una idea, por aquí está Corinto, para que tengan una idea, aquí a mi mano derecha, por aquí está Corinto, no exactamente ahí, ¿verdad? Pero para que tengan una idea. Entonces, Éfeso es la ciudad, la metrópolis de esa zona. Es como que digan la capital ahora. La capital de El Salvador viene siendo San Salvador, ¿ok? Entonces, era un centro donde se distribuía no solamente la parte comercial, sino que también la parte religiosa. Entonces Pablo llega a afectar esta iglesia, perdón, a fundar esta iglesia a la propia metrópolis del mundo pagano de los gentiles. Entonces se topa con potestades, etcétera. Hay algunos versículos, por ejemplo, en Éfeso, hay algunos versículos que ustedes pueden ver y se dan cuenta cómo la gente de Éfeso realmente era religiosa.
obviamente en el paganismo, ¿verdad? Entonces, esos son algunos datos que les puedo dar yo de Hechos capítulo 19. No me puedo quedar ahí, como dice Eli, leámoslo todo. No podemos leerlo todo porque nos tomaría casi que todo el tiempo del estudio y no es la idea, pero lo animo a que lea el capítulo 19 para que vea cómo nació la iglesia de Éfeso en medio de una metrópolis pagana, ¿ok? Entonces, esto casa, ¿cómo que se llama? Esto viene a ser real cuando vemos en Apocalipsis capítulo 1 que le habla a la iglesia de Éfeso y comienza a hablarle en el capítulo 2, perdón, y en el versículo 2 dice, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malvados, y has sometido a pruebas a los ministros, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has encontrado mentirosos. Verso 3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Entonces, cierra la idea cuando vemos Hechos 19, cierra la idea de ver cómo la iglesia en esa ciudad no fue fácil, no era una iglesia, era una iglesia luchadora, era una iglesia que se levantó en medio del paganismo, en medio de mucha oscuridad, mucha oscuridad. Imagínense que en el verso que leímos, en el verso 35, decía o 34, no me recuerdo ya ahorita, decía que esta gente, toda la ciudad pasó gritando 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Una multitud gritando 2 horas, no crean que es algo fácil de olvidar. Yo me imagino que Pablo lo ha de haber impactado eso. Entonces, como lo vio Pablo, es si estos pueden radicalizarse en un paganismo falso, del ídolo falsos, ¿cómo no se van a esforzar cuando conozcan al Dios vivo? Y por ahí entró Pablo y predicó y dejó la semilla y dejó una iglesia, y fue una iglesia pujante, fue una iglesia fuerte, perseverante. Y eso es lo que vemos a partir del versículo 2. Dice, yo conozco tus obras. Y aquí ya comienza a hablar de las características. Todo esto es lo que habíamos estado viendo hasta el día martes anterior. Entonces yo voy a ir poco a poco desglosando las características, y eso es lo que quiero que hagamos hoy. En primer lugar dice Jesús, yo conozco tus obras. Dios siempre va a conocer a su iglesia. Si usted es iglesia del Señor, el Señor la conoce. El Señor conoce sus intenciones, el Señor conoce su corazón, el Señor conoce lo que usted hace, lo que no hace, lo que omite, lo que queda a nivel de nuestros pensamientos. El Señor conoce nuestras obras, el Señor conoce lo que somos. No solamente el Señor está en el cielo, sino que también Él está pendiente de su iglesia. Tu fatiga y tu perseverancia, Él sabe cuando nosotros nos fatigamos, sabe cuando nosotros nos cansamos, sabe cuando nosotros estamos perseverando a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. De ahí sigue avanzando, dice que no puede soportar a los malos. Imagínense esa ciudad, cómo era de idólatra, cómo había clamado por 2 horas, gritando, porque no era un clamor normal, sino dice, ahí gritaban durante casi 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Entonces, la maldad, la idolatría era grande. Imagínense que Diana, oiga este rito, Diana, cuando usted iba a presentar ofrenda al templo de Diana de los Efesios, Diana todas sus sacerdotisas eran prostitutas, todas. Ese era el paganismo que ellos vivían. Entonces, cuando usted presentaba como hombre alguna ofrenda para Diana, aparte de presentar la ofrenda para Diana, las prostitutas se metían con los hombres. O sea, no solo era un paganismo, digamos, nominal del paganismo que conocemos, sino que era un paganismo con una fuerte ministración en el área sexual increíble. Y lo tremendo es que presentaban las ofrendas y tenían relaciones con los hombres en el mismo templo, porque de esa forma estaban presentando una ofrenda también para Diana. Por eso es que Diana estaba cubierta de pechos, porque hablaban de la fertilidad.
Ellos creían que Diana era la que les daba las cosechas, creían que Diana les daba los hijos, creían que Diana era el que les daba si iba a ser un buen año o no iba a ser un buen año, etcétera, etcétera. Entonces usted dice, ¿pero qué tiene que ver todo esto conmigo ahora? Fácil, estamos viviendo un tiempo de oscuridad, estamos viviendo un tiempo donde hay un paganismo mezclado con religiosidad, con muchas cosas, y por ejemplo, hoy que hay mucha oscuridad con el tema de la pandemia y las enfermedades, y la enfermedad, hoy usted ve que es más fácil pescar, es más fácil compartir nuestra fe. ¿Por qué? Porque la gente está deseando algo real, está deseando salir de su status quo, de todo lo que viene haciendo durante mucho tiempo. La gente quiere algo real. Entonces, igual que los efesios estaban mal enfocados en su paganismo, hoy la gente tiene otro tipo de paganismo. Por ejemplo, hoy la gente tiene un liberalismo a nivel sexual increíble. Acaba de pasar el fin de semana de orgullo gay y por favor, no tengo nada contra los gays. El hecho es que la Biblia habla de que es algo contranatural, que no lo aprueba el Señor, pero usted mismo se da cuenta que esta misma gente, lo digo porque conozco un par de casos de cerca, que son gente que han sufrido mucho. Entonces nosotros no podemos presentarles el evangelio como un garrote, porque ellos no lo van a lograr captar. A lo mejor nos va a costar, igual que la iglesia de Éfeso, en medio de tanto oscurantismo y tanto paganismo y tantas cosas, nos va a costar llevar el mensaje, pero vale la pena hacerlo. Vale la pena llevarle el mensaje a la gente y decirle, Dios no te quiere ahí, Dios te ama, Dios está llamándote. Y yo le puedo asegurar algo, cuando nosotros hacemos eso, lo que Dios nos ha mandado a hacer como iglesia, Él se encarga de obrar. Entonces, este tiempo es un tiempo para brillar, este es un tiempo para compartir las buenas nuevas, este es un tiempo para en medio de una sociedad tan corrupta, compartir al Dios bueno que nosotros, usted y yo conocemos. Entonces, esto es lo que estaba pasando alrededor de la iglesia de Éfeso. Seguimos leyendo en el verso 3, dice, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre. Yo no sé hasta dónde ha sufrido usted. Yo les puedo contar muchos testimonios de cómo Dios nos ha llevado a través de muchas pruebas y muchas circunstancias. Y le puedo decir algo, hemos perseverado, hemos sufrido por el nombre del Señor y no hemos desmayado. Entonces, Dios nos está llamando a tener esta misma actitud, esas cosas buenas que tenía Éfeso, que las sigamos fomentando nosotros, hoy más que nunca. Vamos a pasar a los últimos versículos para avanzar y dar los puntos que quería compartirles hoy. El capítulo 4 dice, pero tengo contra ti que has perdido o has dejado tu primer amor. Entonces, yo hablaba el martes pasado y les decía, del amor se desprende todo. ¿Se recuerdan que hace como unos 3 domingos hablamos acerca del verdadero amor? Hablábamos de que cómo nosotros amamos y nosotros no amamos a la manera del mundo. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Hemos conocido el amor genuino, no lo que el mundo piensa que es el amor, porque en el mundo usted sabe que la gente dice, wow, te amo, hasta que salgas embarazada, ¿verdad? Ya cuando salí embarazada ya no te amo. Eso no es amor. El amor todo lo sufre. 1 Corintios 13 dice, el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, etcétera, etcétera. Entonces, el verdadero amor es el que tenemos al lado del Señor. Entonces, esta iglesia, a pesar de haber sufrido, a pesar de haber perseverado, a pesar de todo lo que ya vimos que estaba alrededor de ella, el paganismo, el templo de Diana, toda la promiscuidad era la palabra que andaba buscando, toda la promiscuidad que se movía en esas cosas y todo. A pesar de todo eso, fue una iglesia perseverante. Pero la perseverancia muchas veces no necesariamente está ligada al amor. Todo lo que nosotros hacemos tiene que brotar del amor de Dios en nosotros, del amor que Dios nos ha entregado, el amor que Dios ha depositado dentro de nosotros. Entonces,
Nosotros, el amor es la materia prima. Mire, el amor yo le llamo algo así. El amor viene siendo como la sangre en nuestro cuerpo. Usted quiere que la mano no se le muera, hay una sangre que llega y riega toda su mano y entonces lleva oxígeno y otros nutrientes y regresa al corazón, etc. Entonces, el amor viene siendo como sangre en el cuerpo físico. Es decir, si la sangre me deja circular en esta mano mucho tiempo, esta mano se me puede engangrenar, es decir, se me pudre y me la tendrían que cortar. ¿Por qué? Porque ya no circuló la sangre en la mano. Igual es el amor. O sea, nosotros no podemos vivir como iglesia del Señor sin amar al Señor, sin entender que Él es nuestro primer amor. Porque aquí le habla a la iglesia y le dice que has perdido tu primer amor. Y cuando habla de primer amor, no está hablando de ¿cómo que se llama? ¿Cómo decirle? Cuando nosotros conocimos a nuestras esposas, no sé si a usted le pasó, pero uno decía, wow, tú eres mi primer amor y esto y lo otro. No, hombre, ya había tenido novia. Lo que pasa es que en ese momento todo el sentimiento era volcado hacia ella, ¿verdad? No está hablando de ese tipo, sino está hablando de prioridades. Primero está el Señor antes que todo. Primero está Dios antes que todo. No podemos perder las prioridades, el orden de cómo Dios ha dejado las cosas. Entonces, ese orden de prioridades la iglesia de Éfeso lo perdió. Verso 5, sigamos avanzando. Digamos que eso fue, el único reclamo que hizo el Señor, el único y fuerte, porque sin amor nada soy, dice 1 Corintios 13. Sin amor nada soy. Entonces yo no puedo hacer la obra. Bueno, yo podía estarles ahorita enseñándole, pero sin el Señor, pero si no estoy haciéndolo en el amor del Señor, nada soy. Soy como címbalo que retiñe. Entonces no puedo quitar yo el amor de todo porque Dios es amor. Entonces, aunque solo hay un llamado de atención, pero miren qué importante es. Y esa es la primera llamada de atención para la iglesia de hoy en día. O sea, no podemos nosotros hacer lo que hacemos si no amamos al Señor. El amor tiene que estar primero. En el orden de prioridades, Dios es primero, siempre. No podemos nosotros confiar en nuestros trabajos, confiar en nosotros mismos. Creo que esta pandemia nos vino a desubicar todas las cosas. Y por ejemplo, a algunos Dios les ha enseñado que Él es su proveedor. Otros nos ha enseñado el Señor que Él es nuestro sanador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ven cómo Dios es primero. En todo siempre Dios es nuestro primer amor. Amén. Ahora, sigamos en el verso 5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, mire, esta era una iglesia que había caído. No era una iglesia que se mantenía firme. Era una iglesia que había caído. ¿A dónde? En el verso 4. Había caído de su amor. O sea, ellas estaban en automático haciendo la obra, haciendo esto, haciendo lo otro, pero estaban caídos delante de los ojos de Dios. Dice, por lo tanto, recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El arrepentimiento en los hijos de Dios es siempre. Nosotros pensamos que solo nos arrepentimos cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Perdónenme, esa es una mala interpretación de la Biblia que nosotros hacemos, porque nosotros nos venimos arrepintiendo toda nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque toda nuestra vida somos perfeccionados. Y nosotros no podemos ser perfeccionados si no hay arrepentimiento dentro de nosotros. Entonces viene el Señor y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, de su primer amor, y arrepiéntete. Es decir, el arrepentimiento va a traer acción. Y dice, y haz las obras que hiciste al principio, y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelabro de su lugar, y si no te arrepientes. O sea, el arrepentimiento nos pone nuevamente en curso, nos pone nuevamente en la sintonía con Dios. Vamos a hacer las obras. Después de que viene el arrepentimiento, vamos a hacer las obras del principio. No sé si usted se recuerda, pero cuando yo me convertí, uno le hablaba, hasta los postes me hablaba del Señor.
¿Pero por qué? Porque había gratitud, porque había amor en su corazón. Usted quería compartir a todo el mundo lo que Dios era para usted. Y entonces eso es lo que está llamando a la iglesia. Le dice, mira, así como me amaste al principio, no solo eran esas emociones, sino que tienes que entender de que en el orden de prioridad yo soy tu primer amor y tienes que regresar a las obras del principio. Dice, si no lo haces, dice, vendré a ti y quitaré el candelabro de su lugar. El candelabro ya hablamos que es el Espíritu Santo en sentido figurado, pero también el candelabro tiene que ver con la luz que Dios nos da. Es decir, Dios trae una paz a nuestro interior y en medio de la oscuridad yo puedo estar en paz cuando tengo a Dios de la mano. Entonces, ojo, el Señor nos está pidiendo para reenfocarnos, lo único que está pidiendo es arrepentirnos. ¿Saben cuántas veces se arrepiente uno de hijo de Dios? Todos los días, porque todos los días le fallamos. Usted va a decir, ay, no, hermano, pero yo no le fallo al Señor. ¿Cómo no? Todos le fallamos. Santiago dice que si no le fallamos de una forma, le fallamos de otra. Aquel que no peca, dice Santiago, hace mentiroso a Dios. O sea, es decir, siempre en nuestra humanidad caída tenemos pensamientos malvados, impuros, sentimientos impuros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por decirle algo, me recuerdo una vez que yo dejé mi carro aquí cerca de un vecino, y mi carro me lo acababan de pintar, era un carro blanco, eso fue hace varios años, y entonces estaban pintando el portón del vecino de este lado, de La Paz. Entonces el vecino me pidió que lo pusiera en otro lado para que el spray que le estaban tirando al portón del vecino no le fuera a caer a mi carro que estaba recién pintado. Yo le dije que sí. Yo vine y me fui a quedar enfrente de un vecino que yo sabía que él no estaba. Entonces yo dije, bueno, aquí lo voy a dejar un rato y después lo vengo a traer. Cuando yo regresé, como 3, 4 horas después por mi carro estaba todo rayado. Y yo sabía quién había sido. Había sido mi vecino. Mi vecino había llegado temprano y al ver que yo dejé mi carro enfrente de su casa, me rayó el carro. Recién pintado, imagínense. Entonces, en ese momento no vinieron pensamientos buenos y dije, aleluya, Señor, gracias porque rayaron mi carro. No, yo dije, este hijo del diablo, dije yo, mira lo que hizo. Y más que doctor, ¿verdad? Entonces dije yo, wow, yo tengo ganas de imponerle los 5 ministerios, pero obviamente no lo hice. Pues si está pensando, ¿y hiciste algo? No, no lo hice. Pero me vino el pensamiento, me vino el sentimiento, porque nosotros constantemente, nuestra humanidad nos va a llevar a lo malo. Vamos a pensar, y dice la Biblia que con solo que lo pensemos nosotros, ya hemos matado a nuestro hermano. Entonces, que con solo que ya vimos a una mujer, ya la codiciamos en nuestro corazón y ya pecamos. Entonces, yo lo que quiero que vea es que el Señor nos está llevando a un nivel nuevo, y obviamente este reenfoque nos lo da el arrepentimiento. Ahora, verso 6. Sin embargo, dice, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, ¿quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta que se levantó en el primer siglo, que fue el líder de ellos, fue Nicolás, y Nicolás tenía una mezcla entre la fe de Cristo y, por ejemplo, el orden que se manejaba en el Imperio Romano. Entonces, los nicolaitas eran aquellos que entraban a las iglesias y pensaban que había un orden jerárquico en las iglesias, o sea, primero en general, el pastor, y después así, van en un orden jerárquico. Y aunque hay un orden de autoridad dentro de la iglesia, no es Jesús. O sea, Jesús dijo, mayor sirve al menor. No dijo, el mayor se sirve de todos los demás. Jamás Jesús dijo que el mayor se va a servir de los demás. ¿Y qué es lo que ha pasado durante mucho tiempo en la iglesia del Señor? Que esta doctrina de los nicolaitas ha hecho que los líderes se sirvan. Y eso no está bien, hay que decirlo. Los líderes que quieran hacer las cosas como Jesús la hizo, tienen que servir y no dejar que les sirvan a ellos.
De eso se trataba la doctrina de los nicolaitas, lo resumían en, ¿cómo se llama? En el orden jerárquico de las cosas. Entonces, no estaba bien que eso se trasladara a los principios de la iglesia. También creían que estos nicolaitas hablaban de esto. Ahí entra la doctrina de la prosperidad. Entonces, no solamente era gente que no entendía el orden que el Señor había dejado a la iglesia, sino que también era gente que buscaba el beneficio económico. Es decir, ministraba la falsa prosperidad. Usted conoce hoy en día, hay predicadores que solo de prosperidad le hablan, de una falsa prosperidad. Yo creo en la prosperidad de Dios. Yo creo en la prosperidad que habla Juan, que dice, yo quiero que tú seas prosperado, Gallo, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, en la prosperidad del alma está ligada a las demás prosperidades, la prosperidad de salud, la prosperidad económica, la prosperidad en el hogar, la prosperidad en la sociedad, la prosperidad en la riqueza personal de cada quien, etc. Entonces, todas esas prosperidades están ligadas a mi alma. Si yo dejo que Dios trabaje en mi alma, yo voy a ser prosperado en todas las áreas, ¿ok? Entonces, pero estos pensaban que la prosperidad solo era dinero. Cualquier parecido es pura coincidencia. Capítulo Hola. 7. Hola. Una pregunta. Sí. Adelante. Sí, esto de la prosperidad no solo es económico, entonces, porque No. quizás el trasfondo Sí. sí vea, pero yo conozco muchísimas iglesias evangélicas que se aprovechan los pastores de que son los pastores. Y cómo se llama, de ser servidos, no de servir. Y correcto. De ser un poco dictadores también. Correcto. Entonces, no solo es darle el dinero o los recursos, porque también he visto esos casos donde han dejado casas, por ejemplo, porque les hipotecaron las casas para proyectos de ellos y los dejaron sin en la calle. Nada. Ajá, en la calle. Correcto. Y he visto mucho. Entonces, correcto. No solo el del dinero, sino de servirse, de eso de que le tienen que servir, de que le tienen que hacer la venia, como decimos nosotros. Correcto. Es así. Que les cargan la Biblia, que les cargan la Biblia y todo hasta el púlpito. Correcto. Le llaman escuderos. Le llaman escuderos. A eso que les cargan la Biblia le llaman escuderos. Mire, tenga cuidado, oye, los escuderos estaban en el Antiguo Testamento, pero eran los que, por ejemplo, llevaba escudero. O sea, llevaba a alguien que llevaba su escudo. Por si Goliat lo necesitaba a la hora de pelear, el escudero se lo lanzaba. Pero eso hoy ellos dicen, no, este es mi escudero, el que anda en la Biblia, como dice Abraham. Entonces son gente que se sirve de la iglesia. Los nicolaitas son gente que se sirve de la iglesia y no que sirve a la iglesia. Lamentablemente esta doctrina ha llegado hasta hasta las esferas más altas del liderazgo. Entonces, cuando yo veo un ministro que se sirve de las personas, a mí me entra duda si es verdaderamente un ministro. Porque Dios no nos mandó a que nos sirviéramos, sino que a servir a los demás. Adelante, Jaime. Solo quería preguntar, ¿conocer hasta dónde es el límite? Más fuerte, no te escuché. No, te decía de que cómo conocer hasta dónde es el límite. Entre sí ser adoradores, digamos, o servirse de eso y sí saber de que lo están, que están ocupando bien, digamos, por así decirlo. Siervos o súbditos, ¿verdad, Jairo? Pero Sí. miren, también pienso yo que en algunos, muy pocos están sinceramente equivocados porque así se les ha mal enseñado. Correcto. Y no todo el mundo sabe quiénes fueron los nicolaitas, ni qué es lo que... Hay muchos, digamos, pastores tan humildes que nunca han estudiado
que no sé si son llamados, ok, ahí ya no me puedo meter, pero que realmente en su ignorancia hay gente que estamos bien ignorantes, ¿vea? Porque esto Correcto. está metido en todas las iglesias podría decir yo. En la gran mayoría, Tal vez. sobre todo iglesias Correcto. grandes. Correcto. Totalmente. Tal vez, Jairo, tratando de contestarte un poco la pregunta, yo creo que el parámetro es Jesús. ¿Hasta dónde tenemos que servir? ¿Hasta dónde nos sirvió Jesús? O te servís o servís. El Señor nos ha llamado a servir. Son dos cosas bien diferentes. Cuando yo veo a alguien que se sirve de las personas, yo sí no, o sea, es decir, una palabra para no sonar tan feo, es yo sospecho que no se le ha revelado a esta persona y a lo mejor, como dice Sandrita, a lo mejor tienen una mezcla porque no han sido bien enseñados. ¿Hasta dónde sirvió Jesús? Hasta la cruz. Hasta la cruz. Entonces, ¿hasta dónde deberíamos de nosotros llegar? El Señor dice, les dijo a los discípulos, ojo, a los discípulos les dijo, bueno, si alguien te pide llevar una carga, una mía, tú llévala dos. Si alguien te pide el abrigo, si alguien te pide la camisa, tú dale el abrigo también. Entonces, esa es la actitud. Yo creo que todo se resume a la actitud. ¿Cuál es la actitud a la hora de hacer las cosas? Porque también hay gente que está sirviendo, pero tiene una mala actitud, como el hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo. Estaba dentro de la casa, pero su actitud era incorrecta. Entonces, yo sí creo que a dónde está el límite, ¿qué haría Jesús? Vea? Aunque suene un poco trillado eso, pero yo creo que ahí la actitud es la que va a marcar. No sé si te contesté, Jairo. Meme, ¿puedo ayudar yo un poco con Jairo? Claro, hermano, adelante. Voy a hablar como súbdito, porque sé perfectamente qué es ser un súbdito. Fui por 8 años de un pastor. Yo creo que Jairo tal vez pregunta hasta qué punto puede haber un límite de servir a estos siervos, de los pastores, ¿verdad? Porque estoy de acuerdo, debemos aprender a servirles, debemos hacerles un café, darles una silla para que descansen después de una prédica, ayudarles a cargar su mochila si pesa, está bien. Pero el problema es, y lo digo por experiencia, cuando caes, por ejemplo, a mí este gran siervo de Dios, a mí me pedía que dijera mentiras para sacar verdades. Entonces yo, como buen súbdito, llamaba por teléfono y tenía que empezar a hablar mentiras para sacar información. Entonces yo creo que esos son los límites que ya no se pueden traspasar. Por ejemplo, me obligara carros sin licencia, ¿verdad? Él no se llenaba la boca diciendo que no se tiraba una línea amarilla porque el Señor veía que era pecado, pero a mí me obligaba a manejar lejos sin licencia de conducir y eso es un delito. Es una onda como de doble moral, ¿me entendés? Entonces yo creo que uno debe aprender a tener límites, como los padres con los hijos. La Biblia nos pide que obedezcamos a nuestros padres siempre y cuando lo que nos pidan padres
debe ser nuestro límite. ¿Hasta dónde servir? Se te corta, Abraham. No sé si solo es a mí. No, yo no le oigo. Sí, se cortó. Yo creo que todo se nos cortó. Se cortó, Abraham. Yo quería aportar algo Hola. después de Abraham también. Adelante, adelante, Clau. No se oye Abraham. No se oye. Sí, perdonen, es mi internet, justo en el mejor momento se cortó. No sé hasta Termina la dónde- idea, hermano. No, se te oyó hasta que... Ahora ya no les ¿Hasta oigo. dónde está? ¿Hasta dónde me Se te oyeron? oyó hasta dónde estaban tus límites. De los padres con los hijos estabas hablando. Exacto. Sí, no me oyeron nada. Sí, como los padres con los hijos. Que uno puede obedecer a sus padres, dice que lo obedezcamos en todo, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra, pues. Ya. Siempre y cuando no vaya en contra de lo que la Biblia nos pide. Entonces es lo mismo con estos pastores. Uno puede atenderlos, hacerles un café, les decía, darles una silla, manejarles, porque está bien. Pero cuando uno cae en límites que ya ofenden, que ya van en contra de la palabra del Señor, como obedecerles en decir mentiras para sacar verdades, idolatrarles, a cargarles la Biblia. Entonces, yo creo, Jairo, que nuestro límite para saber cuándo estás sirviendo es la palabra de Dios. Porque la línea entre el servicio, la admiración y la idolatría es bien delgada. Y de pronto te podés pasar a súbdito dejando de ser un siervo. Y así en muchas cosas, con los hijos, vea, el amor a los hijos, a los jefes, etcétera. Espero me hayan oído y esta cosa no sea cortada. Buenísimo. Clau. Sí se Yo te le decía a David que, Abraham. Dale, yo dale. le decía a David de que creo que nuestro mejor parámetro como hijos, ¿verdad? Y servidores es el Espíritu Santo realmente. Porque a veces en el servicio el Señor te dice, aquí no, vea, aquí no. Y no es que uno esté haciendo las cosas malas, así como decía Abraham, es a quién estamos sirviendo. El Señor va a ser el Señor, y si tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, o sea, Él se va a agradar. Pero también hay momentos como nosotros como matrimonio, en jóvenes nos dijo, no, aquí no es, vea. Y entonces era como que cuando nosotros dijimos, ya no vamos a servir aquí, nuestras cabezas pusieron el grito en el cielo, pero el Señor, un mes después, creo, ya, nos confirmó que realmente sí, era lo que el Señor quería. Entonces creo que es el trabajo del Espíritu Santo, escucharlo, es como o nuestra conciencia o nuestras emociones, pero realmente cuando el Espíritu Santo te dice aquí no es, vea. Adelante, Rafa. Gracias, Clau. Muy bueno. Tenés toda la razón. Es un factor importante el Espíritu Santo. Rafa, levantaste la mano. Adelante. Yo estoy de acuerdo un poco con Abraham porque es una línea bien fina esa, tanto para que a uno le sirvan como a uno servir. Es una línea bien fina y yo creo que igual concuerdo con Claudia de que para eso tenemos el Espíritu Santo también, para que en un determinado momento, cuando uno ya está idolatrando a las personas, el mismo Espíritu Santo te mande al orden, ¿verdad? Y al equilibrio. Y es bien fino porque incluso le pasó a los, creo que fue a Pablo, no me acuerdo quién fue, a Pablo no me acuerdo si Pablo y Silas, que había alguien que los iba siguiendo y diciendo estos son siervos del Dios Altísimo, y lo hizo por días, hasta que realmente sacó de sus casillas a Pablo y reprendió el espíritu, ¿verdad? Pero lo hizo por días. Entonces a veces se siente bien que a uno le hablen bonito, que lo
que lo elogien o lo que sea, o uno elogiar a las personas y de repente sentir que las podés con esa persona. Pero esa línea es bien delicada, ¿verdad? Y incluso siervos de Dios han caído en eso, ¿verdad? De que llega un momento que las personas, las mismas ovejas lo idolatran. A veces ha sido problema de las ovejas, ¿verdad? Que lo idolatran y a ellos les gusta eso y ellos caen en eso. A veces han sido ellos, pero es algo bien delicado, es una línea, como dice Abraham, bien finita. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Fíjense que es curioso porque no sé si ustedes vieron en el versículo anterior, quiero que noten esto, se lo voy a pintar con rojo. Aquí está. Si ustedes ven, dice, aquí está, en el verso 2, dice, yo conozco tus obras, tu fatiga, le está hablando a la iglesia, tu perseverancia, ya todo esto ya lo hablamos, pero solo quiero resaltar algo, que no puedes soportar a los malos. Y miren lo que sigue diciendo, y has sometido a prueba a los ministros, a los que dicen ser apóstoles. Es decir, era una iglesia que sometía a prueba a los ministros. Yo les pregunto una cosa, ¿aquí está hablando, esta característica la está hablando el Señor como algo malo o como algo bueno? ¿Qué dicen ustedes? Algo bueno. Bueno, Algo bueno, exacto. Entonces nosotros a veces tenemos miedo de cuestionar a los pastores o a los ministros. Ahora, ojo, yo no lo digo que hay que cuestionarlos a todos, a toda hora y con un mal espíritu. No, estoy hablando de que yo puedo, junto con el Espíritu Santo, cuestionar si lo que este pastor está haciendo es correcto o no. La gente no lo hace porque piensa que le está fallando a Dios. Y en realidad a esta característica la está hablando el Señor como bueno. Dice, has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles. Has sometido a prueba a los ministros, a los ministerios, y los has hallado mentirosos. Es decir, los sometieron a prueba a algunos y me imagino que más de algunos lo encontraron verdadero y otros lo encontraron mentiroso. Entonces, de alguna manera era una iglesia que había aprendido a caminar en esa esfera. ¿Por qué lo menciono? Por lo que estábamos hablando de los nicolaitas. ¿A dónde está la línea tenue para decir yo estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Y creo que ustedes mismos dieron la respuesta. Es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo decirles? Si, por ejemplo, Abraham compartía su testimonio y decía, a mí me mandaban sin licencia a manejar. Y obviamente entraba en un tema de delito a nivel humano, pero eso es cuando tú no tenés claro dónde está la línea, pero el Espíritu Santo sí te la va a mostrar, sí te va a mostrar, y yo creo que con respeto se le puede decir a las personas, hermano, creo que no es por ahí, creo que no es así la cosa, y no está mal. No está mal, lo que pasa es que hemos puesto muy en alto a los ministros. Y ojo, yo no estoy diciendo que no hay que respetarlos, no hay que amarlos, hay que orar por ellos, todo eso hay que hacerlo. Pero a veces solo pensar, ay no, pero yo no puedo pensar así de mi líder o de mi pastor porque eso está mal. No, no necesariamente, no necesariamente. Entonces solo quería resaltar eso de lo que habíamos estado platicando. Verso 7, terminemos. Híjole, son las 8:05. Bueno, terminamos con los nicolaitas. Preguntas. Vamos a dejarlo hasta el verso 6. Preguntas. Preguntas hasta acá. Hombre. Manolo, solo aportar algo de Hechos 19. Que una de las características de Hechos 19 fue el hecho de que, comienza diciendo de que se encontraron por ahí algunos discípulos del camino y la primera pregunta
que Pablo les hizo, bueno, y han recibido al Espíritu Santo. Correcto. Entonces... Esto está en los primeros versículos del 19, ajá. Correcto. Entonces yo creo que una de las características que nos va a ayudar mucho es el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. La llenura, correcto. La llenura del Espíritu Santo. Correcto, la llenura. Y ojo, la llenura no nos exime de que podamos llegar al verso 4 donde nos reclamen que hemos perdido el primer amor. Ahora, pero para obrar y para caminar en una iglesia muy buena, porque en términos generales van a ver que habían 8 características de la buena de la iglesia de Éfeso, con una mala, solo una corrección tenían, que era que había perdido su primer amor. Pero muy bueno, Rafa, ¿cierto? La lectura del Espíritu Santo es necesaria. Perdón, pero ahí hay otra cosa que se me queda, el hecho de que Pablo pregunta y ellos responden, o sea, ni siquiera hemos oído hablar. Entonces hay una responsabilidad de parte de los líderes también de instruir, y eso no se está haciendo, instruyendo a la gente. Muchas cosas no se están haciendo. Pero es porque creemos, Rafa, que, bueno, hay algunos líderes, no voy a hablar en general, pero hay algunos líderes que creen que si instruyen a su gente, la gente lo va a cuestionar. Y entonces, ¿para qué, vea? Eso es malo. Claudia, ibas a decir algo. Gracias, Rafa. No, yo vi que ibas a quitar el mute. No. ¿Alguien más? Antes de orar. Yo, Adelante, Sandrita. a mí, yo no sé, yo le voy a seguir preguntando a Dios, pero yo creo que eso que él dice, has dejado mi primer amor, a mí me suena como más, como que había algo más ahí. O sea, porque usted dice no solo hacer las cosas en automático, que a veces caemos en eso, ¿verdad? Pero no sé, me da la sensación de que había algo más ahí. Y no sé no, qué. totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay algunas cosas que no podemos profundizar porque son un tema bastante amplio, pero por ejemplo, el amor es bastante amplio, el tema del amor, solo el amor, porque por ejemplo, el amor es una persona, el amor es Dios. El amor debe reflejarse en nosotros. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero, etcétera. Entonces hay un montón de aspectos que hay más, realmente hay más, Sandrita. Y hay que seguir estudiando, porque eso es más profundo. Lo que usted quiere decir es que es más profundo lo que has perdido tu primer amor. Sí, Ajá, sí es más sí. profundo. Sí. Totalmente, Sandrita. Lo que pasa es que en una hora no podemos entrar en detalle, ¿verdad? Pero sí. Tal vez, hermano, sí, porque a mí lo que me encanta de estos estudios es que, como usted ya tiene la experiencia, se va a Hechos, se va a otros libros, donde ya, a mí nunca se me hubiera ocurrido ¿cómo se llama? Estudiar Apocalipsis sin Hechos, lo estudié con otras cosas que más me extravié, pero no sé cómo dar citas, porque si me dice el primer amor de Corintios, no creo, porque solo a los de Éfeso le dice esa característica. No creo que los otros no la tuvieran, no sé. Claro. Ajá. Sí, la verdad es que hay muchísimo más. Lo que vamos a hacer es que el próximo martes, si nos da el tiempo, vamos a profundizar un poco en el tema del primer amor. Tal vez solo para mostrarles lo que vamos a ver el próximo martes y darles una probadita. Fíjense que yo aquí había sacado las características buenas, que son 8 características buenas, pero también saqué el problema, que es haber perdido el primer amor, y el galardón por el cual regresar de acá, de perder su primer amor, a vencer. Entonces, vamos a hablar de los galardones, vamos a hablar de esto, problema de haber perdido el primer amor, y quizás aquí vamos a profundizar un poco más con algunos versículos. ¿Les parece? Sí. ¿Nadie más? No hay problema, mejor. Gracias a usted. Ok. Bueno, oramos. Gracias a todos por haber estado.
Ya nos pasamos 10 minutitos. Gracias por haber estado. Nos vemos el domingo. Les recuerdo que el domingo nos estamos conectando 15 minutos antes para alabar, para adorar al Señor, y nos estamos reuniendo 10 y 45 para que de 10 a 45 a 11 y 5, 11 y 10 estemos arrancando el mensaje y ¿cómo que se llama? Tengamos un tiempo de alabanza. Yo, siguiendo la sugerencia de algunos de ustedes, queremos que el domingo sea un devocional, pero que haya una administración en sus corazones, o sea, es decir, cantar, pero más que cantar es ministrar, que ustedes allí en sus casas puedan recibir de parte del Señor y que la palabra venga a sellar, el Espíritu Santo venga a sellar la palabra, etcétera. Entonces, con ese objetivo hemos querido arrancar 15 minutos antes para alabar y todo. El que pueda, vamos a estar a las 10 y 45 los domingos, a partir del domingo anterior. Los que no puedan, no se preocupen, se conectan a las 11, y los que no se pueden conectar a las 11, no se preocupen, también igual. Ahí van a estar los mensajes subidos en YouTube. Y gracias por todo, y nada más recordarles eso del domingo. Y el próximo martes ahí profundizamos en el tema de Éfeso, porque vamos a ver también en el tema de perder el primer amor, y ahí creo que vamos a profundizar un poco. Vamos a ver cómo en el capítulo 1 de Éfeso, Pablo les escribe y les dice que ha sido agradado por el amor mostrado de ellos. Es decir, la iglesia de Éfeso comenzó con un gran amor, y vamos a ver por qué comenzó, por qué Pablo decía que ellos habían comenzado, habían impactado la vida de Pablo por el amor que tenían al Señor. Entonces, ahí creo yo que vamos a profundizar, Sandrita, hoy. Eso es el próximo martes. Gracias, amén. gracias. Un compañero vamos a orar. Sí. Que no se preocuparan, aflíjanse, decía. Sí, como usted dice que no nos preocupemos y no nos podemos conectar. Él decía, no se preocupen, sí. Aflíjanse. Gracias, Sandrita. Oremos y pidamos por los que estuvieron y por los que no han estado también. Oremos, ¿verdad? Para que puedan estar. Algunos han estado con quebrantos de salud, y dejemos que el Señor pues haga la obra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Tú nos has hablado esta noche a través de tu palabra. Señor, ayúdanos. El espíritu de los nicolaitas todavía, creo con todo mi corazón, que se mueve en medio de nosotros. Señor, que esas dos cosas que nos muestra la iglesia de Éfeso, Señor, el haber perdido su primer amor y el haber resistido a los nicolaitas, Señor, que pueden ser unas características que nos levanten en este tiempo. Señor, estamos viviendo en un tiempo de mucha oscuridad, de densa oscuridad. Hay gente que está complicada, Señor, en su salud. Tenemos familiares, a lo mejor, Señor, que podríamos compartirle nuestra fe, que podríamos compartirle nuestra esperanza, Señor, que podamos ser capaces en esta hora, Señor, de compartir todo ello con estas personas, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de tinieblas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias desde ya, Señor, por habernos hablado. Síguenos hablando, Señor, el próximo martes y el domingo que estemos reunidos, que podamos ministrar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, chicos. Gracias a todos por todo. Estamos, cuídense. Vamos a estar ahí, pues, orando. Yo he estado un poco mal de la garganta, pero ya me di cuenta que es este bendito polvo del Sahara, ¿verdad? Yo soy alérgico en mi nariz. Me pongo mal con el humo, con el polvo, y Abraham, por cierto, también ha estado mal de salud. Oramos por ti, Abraham, te bendecimos, que Dios te restablezca pronto. Cintia también, su familia, te bendecimos, Cintia. Sandrita, ya a la distancia, hermano Elder, y estamos pendientes, los Canjura, los Alfaro, los Velasco, Leonel,
También Marcela iba a estar hoy, no sé qué le habrá pasado, pero estemos orando porque algunos están con quebrantos de salud. Dios me los bendiga a todos, cuídense. Mi hermano Elder de Honduras es el que está conectado. Pregunto, perdón. No, el Elder que tú conoces es de Tegucigalpa. Él es Elder de San Pedro Sula. Ah, pues no. Pero hola. Adiós, buenas noches. Hola, buenas noches. Bendiciones, hermano. Cuídense todos. Vaya, Bendiciones. vemos. Bye, bye.